Buenos días, estamos aquí para Popsi con Verónica Loaiza. Popsi entre el psicoanálisis y la cultura pop, pero hace cuestiones no exactamente de cultura, sino de cultura de pop más bien, sino de cultura. Entonces me gustaría que te presentaras, Vero, por favor. Hola, Débora, ¿qué tal? Buen día. Pues muchas gracias primero que nada, ¿no? Por invitarme a este espacio. Y bueno, yo luego es complicado presentarme porque como que ando en varios espacios. Entonces, pues yo me defino como artista visual que estudió arquitectura y me dedico a la gestión y a la producción cultural. Trabajamos proyectos que tienen que ver con lo social y bueno, estoy inmersa ahí en el activismo social y feminista y bueno, pues actualmente estudio la licenciatura en Derecho, así que en un futuro, espero no muy lejano, pues ya también estaré en espacios que tienen que ver con los derechos humanos, ya desde una perspectiva más formal, ¿no? Muy amplio tu espectro de campo de acción. Vamos a empezar con lo más ligero, sí, como no, pero bueno, ¿qué es lo que haces como gestora cultural? ¿Qué proyectos estás llevando? ¿Qué proyectos has realizado recientemente? Cuéntanos, por favor. Sí, fíjate que ya desde hace 18, no, perdón, bueno, un poco más, eh, híjole, ya ni quiero echar cuentas. Bueno, tengo 42 años y empecé a trabajar la gestión cultural como desde los 17. No, sí, es más de 18 años. Pero bueno, ya de manera formal lo empecé a trabajar más o menos hace 18 años. Al principio organizaba con compañeras y compañeros de la Casa de la Cultura, que es donde yo me formé en el tema artístico, plástico. Organizábamos diferentes actividades como muestras de cine, exposiciones, mesas de diálogo, presentaciones de música, danza, pero lo hacía yo de una manera como no tan formal, sino más bien como un cotorreo entre amigos que se organizan y hacen como en espacios diferentes actividades así. Después, bueno, estudié arquitectura, me dediqué varios años a la cuestión de la arquitectura y comencé nuevamente, pues más bien a trabajar con particulares, ¿no? Y después me empecé a dedicar al diseño de proyectos sociales a través de temas artísticos y culturales. En particular, trabajé varios años antes de la pandemia, porque ya desde la pandemia pues fue complicado desde el 2020, talleres de arteterapia con niños y niñas con cáncer de AMANC, que están en la casa AMANC, que les dan sus tratamientos en el hospital infantil y también con el mismo hospital infantil, y también algunas actividades que tenían que ver con subastas de arte, exposiciones, venta de obra a beneficio de, sobre todo, pues estas infancias que pertenecen a los grupos vulnerables. Y ya de ahí empecé a tomar talleres de manera como independiente en espacios diferentes. Tomé talleres en la Universidad Michoacana, en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y algunos otros que fueron así como organizados por diferentes iniciativas, hasta que por fin ya en el 2012, no, mentira, en el 2013 decidí a inscribirme en la licenciatura de gestión cultural en la Universidad de Guadalajara y ya fue que me aventé después de arquitectura la segunda licenciatura y pues ahora me he dedicado al tema 100% sociocultural a través de la asociación que se llama Contenedor de Arte. Sí, Contenedor de Arte hace meses, apenas, ¿no? Hace 1 o 2 meses tuvieron un festival de diferentes disciplinas artísticas en el centro de Morelia. Sí, sí entendí bien. ¿Cómo? Sí, tenemos ya, esta fue la sexta edición de un festival que se llama Arte para Todas, Todos y Todes, que lo resumimos en X. Como no somos puristas de la Real Academia de la Lengua Española, ni nos evalúan eso ellos, entonces nos damos la libertad de nombrar nuestro festival, ¿no? De esa manera.
Es un festival que busca la reapropiación del espacio público a través de actividades culturales y artísticas. Entonces, dividimos el programa en diferentes como conceptos. Tenemos la ruta cultural itinerante, que son actividades en espacio público que tienen que ver con intervenciones de diferentes formas, ya sea a través del performance, del arte plástico, del arte objeto, de la instalación artística. También tenemos un espacio en donde hay mesas de diálogo, en donde abordamos diferentes temas que tienen que ver con cuestiones sociales, activismo, feminismo, la ciudad, las mujeres, cómo vivimos el territorio, vivimos la ciudad, vivimos los espacios y también nuestros espacios privados. Y también tenemos talleres que son formativos sobre todo para infancias y para jóvenes y para mujeres, porque el festival tiene perspectiva feminista y de derechos humanos. Y también tenemos pues cuestiones que tienen que ver con el incidir dentro de espacios que tienen que ver con la formación, la academia. Por eso siempre trabajamos ya sea con escuelas primarias, secundarias o universidades. Y tenemos como diferentes sedes. Hacemos actividades en el centro histórico y también hacemos actividades en otros puntos de la ciudad. Ya durante 2 años se ha trabajado en la colonia Trincheras de Morelos y el Durazno, que está en la tenencia de Santa María de Guido. Entonces, la mitad de las actividades las hacemos en el centro y la otra mitad de las actividades, que duran alrededor de 8 o 9 días, dependiendo de la edición, la hacemos en estos otros espacios que no precisamente son el centro. Se me hace muy padre esto porque sí, o sea, en Morelia como que todo el mundo sabe que en el centro va a haber algo de teatro o de música o siempre hay algo, pero las periferias están desde visualmente muy poco atendidas, o sea, no es como que muy estético ir a las periferias de la ciudad y mucho menos hay pues este tipo de actividades, ¿no? Están como muy abandonadas en la cuestión cultural, artística y hasta estética. Sí, lo que sucede es que luego el tema de la cultura se centraliza y no se propone realmente una política pública, que esa es responsabilidad de las instituciones del Estado, llámenles municipio o estado gobierno del Estado. No reconocen a la cultura como un derecho. Eh, Creo que la cultura se sigue viendo como un privilegio para unos grupos muy cortos y que tienen pues desde el privilegio la posibilidad de atender o acudir a estas actividades. Hay festivales pues que tienen un costo, que son solamente para cierto grupo, o que las temáticas están enfocadas para cierto grupo, y la verdad es que la población, la gran mayoría de la población no se acerca a las manifestaciones culturales porque en primer lugar ni siquiera se reconoce la cultura y el arte como un derecho humano que es así y existe. Entonces, al no reconocerse así, pues se sigue centralizando y se sigue meramente utilizando este discurso que lo cultural y lo turístico va enfocado para las personas que visitan la ciudad, que visitan el estado, pero no se hace una reflexión desde por qué las ciudades, la comunidad, tiene que ejercer su derecho a la cultura, y no nada más es el mostrarles un espectáculo, sino que se reconozca desde un ejercicio formativo y de educación, que al final pues tampoco se ha entendido, ¿no? Por eso la cultura y el arte no están reconocidos desde que se plantea un programa de educación a nivel estatal. No se plantea desde esa postura, no se plantea desde lo sociológico humanista, sino como una actividad recreativa, formativa, que es para entretenerte o ser terapéutico, pero no como un derecho y como un concepto de la identidad y de lo que nos representa y de lo que somos. Entonces, esa es la cuestión. Y fíjate que cuesta mucho trabajo de repente organizar los eventos fuera del centro,
precisamente porque no se cuenta con la logística o no se cuenta ni siquiera con el público que atienda esas actividades, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, que en su gran mayoría es a quienes nos dirigimos, pues tienen otras prioridades como las actividades de la casa, las labores para generar un ingreso económico y evidentemente pues no le dan prioridad, por ejemplo, al tomar un taller donde se hable de violencia de género, ¿no? Un taller de danza en donde se reconozca o se trabaje el tema de la violencia de género, pues no es una prioridad para estas mujeres que, como no gozan de estos privilegios, pues tienen prioridades que es pues el sobrevivir el día a día y las atenciones y los cuidados que tienen que tener para con su familia. Entonces, pues al final el sistema patriarcal en el que nos regimos y capitalista sigue aislando a la población de los temas culturales. Sí. ¿Por qué? Pues porque al final el Estado, el poder y el gobierno no quiere gente reflexiva, ni con criterio, ni con una lógica de lo que se le reconoce como derecho humano. Entonces, pues es complicado, pero a partir de ahí creo que se debería ya de modificar la política pública en temas de cultura. Por eso sigue centralizada en Morelia y en el centro de Morelia. Sí. En Morelia, en el centro de Morelia, en el centro del país, o sea, ya suena como bien sorprendente que haya eventos culturales en estados de las afueras, bueno, como, no, lejos del centro del país también, ¿no? Siempre se tiende a centralizar. Em, Entiendo que estás también con un grupo de artistas trabajando o más bien proponiendo cosas por esta cuestión de los asignaciones más por dedazo que por capacidad en las posiciones de gobierno que tienen que ver con la cultura, ¿no es así? Sí, fíjate que pues siempre he estado activa en diferentes grupos y tengo aparte en esos grupos a amistades y a gente muy cercana, que al final pues es con la gente con la que yo trabajo todo el tiempo. Y ahora con estas modificaciones que pues ya estaban de verse porque se mueven las piezas, ¿no? En el gobierno del estado, secretaria de Educación a la rectoría de la universidad y entonces la de cultura se va a la de educación y entonces la de la mujer se va a cultura, la de bienestar a la mujer y pues así se Juego acomoda. de sillas. El tema es que pues con este grupo de compañeros compañeras y compañeros que nos organizamos en esta ocasión, que se denominó el Movimiento Sin Nombre, porque pues no tenemos un nombre como tal, que se integró de diferentes artistas, productores y gestores culturales, tanto desde los colectivos hasta lo individual, pues le hicimos una solicitud al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para que al elegir a este nuevo perfil que iba a estar como titular de la Secretaría de Cultura del Estado, pues se le tomara en consideración un perfil adecuado, porque lo que está sucediendo en la mayoría de las ocasiones es que la Secretaría de Cultura está haciendo la antesala para otro espacio. Ya. Es evidente, como te decía hace rato, que el tema cultural no está tomado en cuenta para el diseño de una política pública, porque no es prioritario, o sea que es prioritario el tema de obra pública, cuestiones que tienen que ver con economía, seguridad pública, pero no el tema cultural, cuando el gran problema social que existe en la actualidad es una carencia de los derechos culturales y eso va pegado con la educación, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, si no hay una educación desde las infancias que tenga que ver con derechos humanos, derechos culturales, derecho a la educación realmente, pues entonces las instituciones siguen priorizando otras esferas y otras áreas y no precisamente el cultural. Entonces, ¿qué pasa? Que este espacio de la Secretaría de Cultura, pues es el pre para sentarse en la fila de adelante en otros espacios, ¿no? Así lo acabamos de ver con la titular anterior, que pues realmente no traía y hasta el momento no tenía presentado un plan, ¿no? En materia de cultura que precisamente se tendría que haber presentado antes del 15 de diciembre, es decir, este titular que estaba, que es
Gaby Molina debió de dejarlo y no existe un plan de cultura. ¿Por qué? Porque no es prioridad. Entonces, lo que sucede es que la institución no opera de una manera adecuada y el recurso es mínimo, por lo tanto, pues no se ejecuta pues lo que se tendría que ejecutar. Entonces, es complicado y va junto con pegado, y lo que nosotras y nosotros exigíamos era que hubiera un perfil que cumpliera con el mínimo indispensable para ser titular de la Secretaría de Cultura del Estado. Hubo este cambio de Gabriela Molina con Tamara Sosa, que estaba como secretaria de la mujer también en gobierno del Estado. Y bueno, ha habido pues por lo menos una intención, ¿no? de trabajar, lo cual nos tranquiliza. Sin embargo, pues el gobernador realmente no tuvo un acercamiento con nosotros, no hubo una intención de diálogo, pero pues estamos viendo que esta transformación que se busca, pues en realidad no está cumpliendo el objetivo de la visión o la misión que se tiene. Entonces, pues es lo mismo, Débora, estamos viendo estos perfiles reciclados. Y aparte, no nada más es la titular, ¿quién integra la secretaría? ¿Quiénes ocupan las direcciones, las jefaturas de departamento? Y si realmente esas personas merecen o no estar en esos espacios, pues es una cuestión que nosotras y nosotros siempre vamos a estar cuestionando, porque es lo que nos toca también hacer, ¿no? Me parece súper interesante que los dos que se mueven, o sea, se pasó de la Secretaría de la Mujer al de la Cultura, o sea, como, sí, como las fichitas no importantes, entonces les ponemos los que queremos, ¿no? Sin ver qué tan apto es alguien para tomar esos lugares o no. Entonces me hace pensar que otro de las áreas muy descuidadas en Michoacán y seguramente en todo el país tiene que ver con la atención a los derechos de las mujeres. Sí, también bueno, nosotras desde Contenedor de Arte estamos suscritas a una colectiva que se llama Red Colectivas Feministas Michoacán, Red COFEM, que ya tiene, pues este año cumplimos 3 años de estar activas, estamos dando acompañamientos, y entonces pues ahí vemos, ¿no? Las dos líneas, cómo se lleva el tema que tiene que ver con cuestiones de violencia de género en todos los tipos de violencia en contra de las niñas, jóvenes y mujeres, y cómo se atiende acá desde el tema cultural. Y aparte, pues porque nosotras desde nuestra asociación trabajamos, como te decía, los temas desde la perspectiva feminista y la perspectiva de los derechos humanos de las niñas y las mujeres, partiendo de todos los tratados internacionales que no están ahí de adorno, existen por algo. Entonces, pues trabajamos de esa manera y sí tenemos como un panorama bastante amplio de cómo funcionan las instituciones al interior y desde afuera. Entonces, sí, es complejo y al final es lo que dices, ¿no? Por ejemplo, una secretaría como la Secretaría del Bienestar, que tiene muchísimo recurso y que también atiende temas sociales de infraestructura y demás, jamás una Secretaría de la Mujer ha tenido ni siquiera una cuarta parte, vaya, de lo que esta Secretaría tiene de bienestar, ¿no? Comparada con la de la mujer. Entonces, las cuestiones es que no se mantiene un equilibrio en función del presupuesto y al final cultura, mujeres, cuestiones con artesanos queda en el último término y prioridad. Qué curioso, porque pensar en bienestar social y no pensar en la atención de las necesidades de las mujeres, pues es absurdo, ya que siendo mayoría, que las mujeres somos mayoría, y somos las que educamos a la otra al otro lado de la mayoría, es como, no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo puedes mantener familias en bienestar si no guardas los derechos de las mujeres y de las niñas? Sí, justamente eso, porque mira, nosotras damos acompañamiento y luego suceden casos, se nos acercan casos o situaciones
en donde tenemos que accionar inmediatamente, ¿no? O sea, los protocolos son así, tienes que accionar porque pues son mujeres que están en ese momento en peligro, o sea, que su vida corre peligro. Y es súper complicado para nosotras de repente vincularnos con las diferentes instituciones o con los diferentes mecanismos que hay, aunque ya tenemos la conexión y el contacto y le hablamos a la persona, de repente pues no se les da los acompañamientos adecuados desde la institución. Llámese Centro de Atención a Víctimas, CEJIM, Fiscalía. Entonces, pues sí, mucho presupuesto asignado, pero no se está atendiendo con una perspectiva de género, Sí. ni se está dando una correcta capacitación a los funcionarios ni a las mismas integrantes de las colectivas. Entonces, pues es lo que te repito, para obra pública hay un montón de presupuesto y pues de qué te sirve tener una infraestructura muy fregona si la dinámica social que se está generando en esas colonias está totalmente invadida por la violencia. Entonces, no tiene sentido. Ahora, se tiene que ir desde lo transversal, ¿no? Que se habla desde las mujeres, los niños, mujeres, grupos vulnerables, esa política que busca protegernos a estos grupos que a mí en lo personal se me hace patético que yo pertenezca a un grupo vulnerable, ¿no? Por ser mujer, pero bueno, ahí estoy en esa categoría, Claro. en ese saquito, que no se aporte el recurso y la verdad es que no se puede aplicar una política pública si no hay el recurso suficiente para hacerlo. ¿Cómo hacen entonces para poder, pues, apoyarlas? ¿De dónde, cómo están organizadas como red para poder dar el soporte y el acompañamiento necesario a las mujeres que lo necesitan? Pues el activismo parte pues de una intención voluntaria, ¿no? Es precisamente eso y me atrevo a hablar en nombre de mis compañeras, en este caso de las que estamos en la red. Creo que todas nosotras hemos pasado por un proceso o una situación o una problemática de temas de violencia de género de diferentes formas, pues compañeras que han estado en relaciones violentas, que han estado, pues ahora sí que al borde de la muerte por razón de este tipo de relaciones, otras que han estado en cuestiones de violencia política, acoso, abuso, demás, ¿no? O sea, todas hemos pasado algún tipo de violencia y creo que no nada más nosotras como colectiva, sino la gran mayoría de las mujeres en Latinoamérica. Entonces, a partir de eso, pues eso en realidad es como el motivo, ¿no? Por el cual nos movemos hacia el activismo, porque pues nos acompañamos, nos acuerpamos, pasamos nuestros procesos personales y colectivos acompañándonos y eso es muy valioso. El feminismo te hace ver desde otra perspectiva y analizar tu vida, la vida de cómo lleva la sociedad, cómo estamos inmersas en un sistema en el que se nos quiere contener, se nos quiere controlar porque pues precisamente al sistema le conviene que sea de esa manera, ¿no? A las mujeres nos han educado y formado pues para que seamos las que criemos, las que eduquemos, las que protejamos, las que cuidemos, pero no se nos ha educado para que seamos las que nos empoderemos, las que estemos en los espacios de toma de decisiones, que tengamos la autonomía y el derecho de decidir sobre nuestras cuerpas. Entonces, estamos en esos espacios del activismo, desde las colectivas, pues accionando, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades y buscando esta vinculación institucional que al final es súper importante porque al final nosotras canalizamos a las instituciones, a las víctimas, ¿no? Nosotras no, por ejemplo, en la red, pues no somos
abogadas litigantes de temas de penales o familiares, entonces buscamos los medios para canalizar a las mujeres que necesitan este tipo de acompañamiento o acompañamiento psicológico. Entonces, ¿cómo buscamos los recursos? Bueno, las instituciones tienen sus recursos para operar sus programas, Sí. ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos nosotras aprovechar esas cuestiones? Acercamos a las mujeres al Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de Morelia o a la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado para que se les dé el acompañamiento a las víctimas, por decirte un ejemplo, de cuestión de abuso sexual. Entonces se van a poner una denuncia, pero ¿qué pasa? Que las instituciones no tienen los suficientes abogados o abogadas o psicólogas, psicólogos para atender estos casos. Es curioso porque hay muchos que luego son abogados, hombres, y sí nos ha tocado ver que no tienen esa sensibilidad Sí. para atender a las víctimas, ¿no? Que son mujeres. Entonces, pues no se dan abasto porque no hay suficiente gente para atender estos casos. Son licenciadas y licenciados que se les contrata por contrato con un sueldo muy bajo, se les exige mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no hay quien quiera ocupar esos espacios. Entonces, si soy yo una abogada que me va a contratar secretaría o instituto para trabajar ahí y trabajar todo, pues litigar de una u otra manera, o no litigar, pero a lo mejor canalizar con el abogado que va a ser el asesor, victimal o abogada, pues estoy por contrato, se vence, no tengo garantía de mi quincena ni de mi sueldo porque siempre los pagos salen a destiempo, salen mal, no se les dan las prestaciones adecuadas y aparte se les está pagando muy poquito. Entonces, no hay una estructura institucional que vaya a poder operar en esas condiciones. Ese es el tema. Entonces, ¿qué sucede? Que el nivel de violencia está ya tan desbordado, te puedo hablar de Morelia, Sí. que no hay institución que se dé abasto, ni, o sea, en la lógica de dar el acompañamiento legal y psicológico, no se dan abasto. Esa es la situación. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotras buscamos vincularnos con abogados que quieran apoyar o que quieran o que estén dispuestos a cobrar menos por los servicios o asociaciones de psicólogas para que den los acompañamientos. Yo, francamente, no estoy de acuerdo en que, más bien, no es que no esté de acuerdo. A mí no me late que sean psicólogos hombres, ¿no? Yeah. Para dar acompañamiento a una mujer violentada, porque ha habido situaciones en que la revictimizan. Sí. Entonces, para mí sí tendría que ser un acompañamiento psicológico, terapéutico, con una perspectiva de género. También es como en todos lados, ¿no? No te garantiza que sean mujeres que puedan llevar un acompañamiento, lo logren hacer así. ¿Por qué? Porque si una mujer está involucrada en un círculo de violencia, está inmersa, no se da cuenta, pues violentarla cuestionándole o juzgándola del por qué está ahí, pues no aporta ni abona mucho, ¿no? Entonces, a veces también las terapias no ayudan. Y es lo mismo el caso de los abogados, que no ven o buscan opciones desde esa perspectiva de género, no es de dar un tallercito, una capacitación 2 veces al año, es una formación que tendría que incluirse desde lo académico. El trabajo entonces está enorme, o sea, no sé hasta qué punto acompañan, educan, se preparan, o sea, es muy, muy grande, ¿no? Porque están de alguna forma o de muchas formas supliendo la chamba que el gobierno tendría que hacer y que desde el mismo gobierno se ejerce una gran violencia a los trabajadores del mismo gobierno para que puedan hacer su trabajo. Eh, ¿Qué tan abrumador es esto? Pues fíjate que ya tenemos como un protocolo, una ruta, ¿no?
y que sobre la práctica lo hemos aprendido porque nadie nos lo enseñó. Entonces, llega un caso de abuso sexual, qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué hay que decirle, cómo hay que abordarla para que vaya a la institución y pongan la denuncia? En caso de deudores alimentarios se lleva de otra manera. En caso de interrupción de embarazo se lleva el acompañamiento de otra manera. Entonces, cada caso se atiende de diferente forma. Pues sí, efectivamente estamos, es que es sorprendente, Débora, cómo nos llegan al celular, al WhatsApp de la red y al Facebook de la red mensajes todo el tiempo de mujeres preguntando qué hacer por una situación que están viviendo. Y la gran mayoría tiene mucho miedo a poner una denuncia. Claro. Entonces, eso pues es resultado o es el reflejo de que las instituciones no están haciendo bien su chamba. En primera, porque no están socializando sus funciones o su autoridad o la injerencia que pueden tener para dar esos acompañamientos. Entonces, ¿cómo es posible que nos busquen primero a las colectivas antes que acercarse al CEJIM o a la misma secretaría o al mismo instituto? Entonces, lo que nosotras hacemos es que canalizamos esos casos, porque nuestra función no es de asesoras victimales. Nosotras no podemos representar legalmente, ni podemos dar una terapia psicológica, ni podemos atender cuestiones de salud, ¿no? Entonces, pues ahí la situación es que nosotras buscamos ese acercamiento con las instituciones, cuando en realidad las instituciones tendrían que buscarnos a las activistas para otorgarnos los conocimientos, las condiciones, las capacitaciones adecuadas para poder llevar esos acompañamientos. O sea, si yo como víctima voy y les pido ayuda a ustedes, sí es mucho más fácil recibir la ayuda necesaria que si voy solita, ¿no? No sé, en cuestión de Eh, tiempo, en cuestión de saber siquiera cómo hacer o a qué instancia acudir, qué es lo que necesito. Sí, mira, no tenemos luego la posibilidad de estarnos trasladando con todas las víctimas a la fiscalía todo el tiempo. Entonces, en la gran mayoría damos todo el acompañamiento por teléfono. Okay. Y a mí sí me ha tocado que, por ejemplo, quieren activar en el protocolo de alerta ALBA una desaparición, llegan a la fiscalía y les dicen que no les pueden aceptar la denuncia porque no han pasado X cantidad de horas. Y eso no es cierto. Desde el primer segundo que te das cuenta que hay una mujer desaparecida, tú estás en tu derecho de ir a activar el protocolo y a que se gire ya la ficha de la alerta ALBA o AMBER, ¿no? Entonces las regresan a sus casas y les dicen, pues que a lo mejor andaba con el novio, que se fue de fiesta. Entonces, a mí personalmente me ha tocado que me está la víctima diciéndome, oye, ¿sabes qué? Estoy aquí en la fiscalía, no me aceptaron la denuncia. Y les digo, ponme en altavoz. Acércate con esa persona que te está negando el servicio y ponme en altavoz. Y entonces ya en ese momento yo le digo a la persona, primero le pregunto su nombre completo y qué cargo tiene, ¿no? Porque como funcionarias y funcionarios están obligados a identificarse. ¿Qué nombre tiene? Y entonces ya decirle, mira, debes de, soy la licenciada, ¿no? Porque ya cuando les dices soy la licenciada, Verónica Loaiza, y le tienes que aceptar esta denuncia a esta persona porque pues su hija no aparece desde ayer y y actívala y acéptasela. Y entonces le digo a la persona, ¿sabes qué? No te muevas de ahí hasta que no esté activa y yo tengo que hablarle a fulana, sutanita de tal, que están dentro del gobierno, para que entonces esta persona le hable a ese funcionario o le avisen a ese funcionario que no sea baboso y que le acepte la denuncia a la víctima, ¿no? Entonces, imagínate qué nivel, porque Sí. si no estamos nosotras detrás de, las regresan a su casa. O sea, se me hace súper triste e irresponsable porque pues cuántas mujeres desaparecidas
y asesinadas aparecen ya, ¿no? O sea, ¿cómo saber? Ahora sí que viendo la tempestad no se hincan para saber, pues no inventes, si hace falta activarlo antes, sobre todo que no es como que se están imponiendo, sino que no es necesario esperar tantas horas. Fíjate que sí, nosotras desde Contenedor de Arte hemos estado haciendo un análisis sobre las alertas y pues buscando también por qué se generan estos fenómenos territorialmente hablando, ¿no? En ciertos contextos, espacios, colonias de Morelia. Y por ejemplo, te podría decir, en el 2020 hubo alrededor de 120 alertas alba y amber de niñas, ¿no? O sea, mapeamos a niñas y a mujeres. En el 2021 fueron como 150, más o menos, y en el 2022 fueron 250. Entonces está pues muy fuerte y hay que analizar qué está pasando. ¿Se está denunciando más? ¿Están desapareciendo más mujeres, niñas y mujeres? ¿Y qué porcentaje aparecen con vida? Entonces, sí es muy fuerte que vemos esos números y te estoy hablando de nada más de Morelia, ¿no? En el municipio de Morelia, pero qué está pasando al interior también del estado. Sí. Entonces, repito, no existe una perspectiva de género desde las instituciones, por lo tanto, se revictimiza, no se atiende a las víctimas ni directas ni indirectas y no se tienen los protocolos adecuados desde las instituciones de gobierno. Entonces, pues bueno, la verdad es que estamos en pañales, Débora, todavía no se tiene realmente una visión integral, ni un reconocimiento, ni conocimiento de lo que tiene que ver con los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres, por lo menos en el país, no es así. No sé, sí, me da así como muchísima ansiedad porque pues no es como que estemos, bueno, no estamos organizados, no sabemos, pero pues no está pasando. No hay nada grave, no están altos los índices de feminicidio, sino todo lo contrario. Entonces, pues qué desesperación que viendo las cosas como están, no se le esté inyectando el dinero suficiente a las instituciones para que tengan a los profesionales eficientes dentro de ellas, ¿no? Para atender esto. Es muy terrible y muy desesperante. ¿Qué tipo de acompañamientos hacen desde esta red? Me gustaría que lo supieran y dónde podrían llamar si hay alguien que necesita ayuda. Sí, bueno, también complementando esto, no nada más es el tema del recurso, sino el perfil de las personas que Sí. están en estos espacios, ¿no? Que no es el adecuado, que no hay un perfil de los funcionarios y funcionarias adecuado. Mira, para los acompañamientos que damos, cualquier tipo de cuestión de violencia de género pues cuestiones de hostigamiento, acoso, abuso, violación sexual, desapariciones, feminicidio, trata de mujeres de todas las edades, infancias y adultas. También atendemos, damos acompañamiento y canalizamos con las compañeras que están más involucradas en el tema de la interrupción del embarazo. También pues damos asesoría legal mínima, que son las compañeras de deudores alimentarios, y ya se canaliza con una abogada, que son deudores alimentarios Michoacán, que también los casos que nos llegan a la red las canalizamos directamente con ellas. Y pues en general es eso, ¿no? Cuestiones de violencia. Con estudiantes, con profesionistas, con mujeres que trabajan en diferentes espacios o que están en sus casas, de todas las edades y de todas los usos y costumbres. Entonces es un espacio abierto para todas.
nos pueden contactar a través de la página de Facebook, que estamos como Red Colectivas Feministas Michoacán o Red COFEM, y también tenemos un celular que es el 44 33 60 47 93, que está el celular, que puede ser atención por WhatsApp, también está ahí anotado en nuestra página de Facebook. Entonces, pues ahí estamos al pendiente de todos los mensajes que nos llegan a las redes sociales y los tratamos de atender la medida de lo posible de manera inmediata, porque luego Sí, claro. tenemos actividades y pues también invitamos a las compas que se quieran suscribir a la red, que quieran incluirse, que a lo mejor están buscando un espacio, alguna colectiva en donde puedan incidir y trabajar, pues acá son bienvenidas, siempre están integrándose nuevas compañeras y desde lo individual hasta de manera colectiva, ¿no? Entonces, pues ojalá que se animen. Me encanta esto que estás diciendo. Estaba pensando, hay una palabra que se repite mucho y que se usa mucho en el discurso feminista, que es el acuerpamiento. Y me parece muy bella, muy descriptiva en sí misma, porque no solamente te acompaño como, pues ahí estoy, sino pues prácticamente pongo mi cuerpo, ¿no? Para cuidarte, para sostenerte, para acompañarte. Y pues de las tantas cosas que se le cuestiona al feminismo es ¿para qué sirve? Pues para esto, ¿no? Una forma de ver muy claro lo que es el feminismo es esto, ¿no? El acompañar, el buscar maneras, el crear maneras de sostener y defender los derechos de las mujeres. Sí, justo el acuerpamiento, ¿no? Que busca eso, desde esa perspectiva que dices, ¿no? Desde el feminismo, buscando pues la igualdad, la equidad y buscando también eliminar o prevenir todos los tipos de violencia y de discriminación que vivimos las mujeres todo el tiempo. Y claro que el acuerpamiento pues va no nada más desde lo físico, sino el tema económico, académico, social, político y lo que te decía, lo cultural, también el acuerpamiento feminista se tiene que dar desde lo cultural. Entonces, pues yo estoy muy contenta y estoy muy feliz de estar dentro de esta red porque ahí estamos todas, ¿no? Somos como hermanas, somos amigas, somos compañeras, somos confidentes y nos apoyamos en nuestros procesos que son diversos, diferentes, pero al final todas también, como te decía en el principio, que al final todas estamos en el feminismo porque hemos vivido una situación particular y pues estar en el activismo desde el feminismo pues te abre la mente, te explota el cerebro de otra manera y te das cuenta de muchas cuestiones que antes ni siquiera analizabas, ¿no? Estábamos bien normalizadas, ¿no? O sea, muchas cuestiones que tienen que ver con el acoso callejero, el acoso laboral, el acoso en la escuela, ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos siendo acosadas, sino pensábamos que, pues así es. Es normal que los maestros se portan de cierta manera, que los compañeros se portan de cierta manera y pues el feminismo abre los ojos a eso. Sí, sobre todo que también se analiza rompiendo todos estos estigmas y estereotipos con lo que dices, ¿no? Desde niñas. Por ejemplo, usar la falda, ¿no? Es súper violento. Tener que usar falda para ir a la primaria y la secundaria, y mucho más cuando ya comienzas a tener tu periodo. La menstruación es súper violento porque te obligan a vestirte de una manera que es totalmente incómoda y fuera de lugar para, si de por sí, ¿no? Es un proceso complicado que tienes en la juventud, ¿no? En la preadolescencia y los cambios hormonales y encima es este rollo, estaba leyendo hace poquito sobre la cuestión de cómo en España ya se está estableciendo una política en donde pues no se obliga a la falda en las escuelas. Estamos bien lejos de esto y aparte pues es eso, se nos siguen desde niñas de manera súper violenta y súper agresiva, imponiendo estos preceptos y estos mandatos
patriarcales y machistas en donde las mujeres pues no somos ni iguales que los hombres ni estamos en equidad. Entonces, sí, desde un análisis biológico, pues claro que no somos iguales, pero como seres humanos, desde nuestra Carta Magna, modificada en 2011, donde ya se habla no nada más de garantías individuales, sino de derechos humanos y de personas, tendríamos que estar en ese mismo nivel. Entonces, no, se segrega mucho a los géneros, se separa y pues de ahí parte un gran problema. Y bueno, el feminismo te hace reconocer estos conceptos, estas formas y cómo podemos buscar y luchar desde una revolución intelectual y de acción, buscar que las mujeres tengamos las mismas posibilidades que los hombres. Fíjate que estás diciendo esto y pienso, por ejemplo, en mi hija, no está en una escuela pública, entonces no tiene que llevar faldita, pero pues sí, o sea, toda la restricción de movimiento que hay cuando tienes una falda, ¿no? Aparte de también la educación sobre la cuestión de la menstruación, que parece que a nosotras nos tienen en secreto, ¿no? Como que, no, que nadie sepa que estás menstruando y lo menos que se note, porque es casi como ofensivo que las demás personas lo sepan, es vergonzoso que las demás personas lo sepan cuando es algo totalmente natural. Y por eso, pues, ni decir, ay, maestro, me siento súper mal, entonces te aguantas y haces cosas que quizá físicamente en ese momento no tienes que hacer, porque cómo se van a entrar en la escuela que estás menstruando es muy violento y muy como restrictivo y como si estuviéramos cargando el castigo por ser mujeres, ¿no? Sí, es un castigo también que se carga del, pues, desde el pecado original. Tú sabes más de esas cosas. Pero sí, ¿no? Es también una idea muy de eso, del castigo, el quedarte callada, el no mostrarte con tu anatomía natural como es. Yo no sé ahora cómo sea, pero en mi época sí era un rollo, ¿no? Era un sufrir cada 28 días, pues por esto, porque te hacen tomar clases de educación física, porque te hacen llevar una falda, porque es violento y aparte es algo de lo que no se habla y que tampoco no se hablaba con los compañeros hombres. Se Ujú. habla desde la clase de biología, en donde te muestran esta lámina aburrida de los Sí. órganos sexuales y reproductivos, ¿no? Reproductivos, porque son para eso, para reproducir, No sexuales no exactamente, sino para sexuales, son reproductivos. reproductivos. Solo para reproducirte funcionan y existen, cuando en realidad también no se habla de nuestra cuerpa desde el tema de experimentar y conocernos. Entonces, pues ahí estamos. Fíjate que ahorita que estábamos platicando de eso, buscamos acercarnos a una secundaria federal para tener talleres con las morritas de ahí de la secu y hacer, pues, eran un taller de danza, de teatro y de música. Entonces la intención era que las chavitas, las mujeres jóvenes que van a la secundaria, se quedaran después de clase a tomar una hora del taller durante X tiempo. Y la directora de la secundaria ya nos había dicho que sí, pero luego estuvo muy raro porque no me confirmaba y no me confirmaba y yo le marcaba por teléfono, yo le mandaba mensajes y no me contestaba. Y ya después me contestó ya con un mensaje como de ya deja de darme lata. Y me dijo que no iba a ser posible que diéramos el taller porque las jóvenes tenían que irse temprano a su casa para ayudar a su mamá en las labores de la casa y ayudarles a atender a sus hermanos. Entonces no tenían tiempo de quedarse a estos talleres en los que precisamente lo que buscábamos era atender cuestiones que tenían que ver con los roles de género, romper Claro. estos roles y estereotipos de género y pues complicado, ¿no? Porque pues O sea, no puede, aparte no, que o sabes sea, no puede, no, el motivo no era
que no pudieran ir porque cualquier otra cosa, no, porque tenían que ir a ayudarle a su mamá con sus hermanos a las labores de la casa. Puede ser. Pues me pareció súper violento y triste que no pudiéramos darlos, ¿no? No, no, qué tremendo que una directora que llegó a ese lugar, que uno pensaría está abriendo brecha, salga con un discurso así, porque no creo que le haya tomado ¿Qué piensa, señora? Tiene que ir su hija, sino ya está decidiendo por ellas que ese es el lugar que tienen que tener las alumnas de su secundaria, o sea, un montón de trabajo por hacer. Así es, pero pues ahí poquito a poco, Débora, no nos rendimos, vamos con todo y la agenda del movimiento está efervescente. Aunque les pese a muchos, ahí vamos y ahí la llevamos. Claro que sí. Unas últimas palabras que quieras decir para Popsi antes de terminar esta entrevista, mujer. Muchas gracias, pues qué padre que tienes, qué madre más bien, qué conmadre que tienes este espacio en Popsi y que se abra este diálogo con diferentes mujeres. Pues muchísimas gracias y pues nada, de verdad que ojalá que las morras que hayan escuchado, que estén escuchando este podcast, pues se animen a acercarse al movimiento y al final necesitamos todas de todas y no estamos solas.